Muy buenas noches a todos y a todas. Al ser las 7 de la noche del 6 de enero del 2022, vamos a estar haciendo una grabación más de este estudio bíblico, estudios bíblicos abiertos. Esta es un esfuerzo que estamos haciendo para hacer llegar la palabra de Dios al mayor número de personas posible. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites estudiar la palabra, nos permites recibir esta enseñanza, la cual es con el fin de dar a conocer las buenas nuevas, es con el fin de que se pueda comunicar a todos los que tengan necesidad de conocer el evangelio, conocer las buenas nuevas, para así poder tomar una decisión para la gloria tuya, para salvación de ellos. Gracias por la palabra, gracias por el evangelio que quedó aquí, que se recogió aquí en las escrituras, y que nos ayudes para que el estudio sea verdaderamente provechoso y que pueda ser edificante también, y que sobre todo sea para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, muy bien. Como hemos explicado, ¿verdad? Este es un estudio del cual ha estado a cargo el hermano Juan Carlos García Valle, pero como él está de luto por la partida de su mamá a la presencia del Señor, entonces hemos tenido que tomar el lugar de él esta noche. Vamos a hacer un estudio que nos permita a nosotros conocer esta maravillosa enseñanza, para que nosotros podamos verdaderamente motivarnos, podamos llenarnos del espíritu de la enseñanza, para que sea el Espíritu Santo el que ponga en nosotros la lección, para que ponga en nosotros la revelación, porque es una revelación de Dios. Dios revela por medio de la Escritura, revela lecciones, revela enseñanzas profundas, enseñanzas que nos pueden verdaderamente a nosotros cambiar la mente, cambiar el corazón, convertirnos en personas que verdaderamente le podamos dar gloria a Él, porque ese es el propósito para el cual Él nos hizo. Muy bien. ¿Qué les parece a ustedes si comenzamos entonces explicando de qué se trata la lectura de hoy? ¿Qué les parece a ustedes si un día de pronto está usted haciendo un mandado, se encuentra usted buscando algo para su casa, algo importante, y alguien se le acerca y le pide que comparta con esa persona lo que usted lleva? Y esa persona es alguien muy importante, alguien que le va a cambiar su vida. Pues eso fue lo que le pasó a la mujer samaritana. Vamos a leer qué fue lo que le pasó a ella, porque ella andaba trayendo agua y estando en el pozo, Jesús se acercó para pedirle agua a ella. Y ese encuentro está en Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Está leyendo. Carlos. Sí. Ahora sí. Lo Sin siento. querer me había silenciado, sí. Dice Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea
y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí, junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Vamos a dejar la lectura hasta allí. Vamos a tratar de comprender qué es lo que está pasando aquí, porque por medio de esta conversación que Jesús está teniendo con esta mujer samaritana, nosotros podemos notar que muy claramente que se establece un diálogo entre dos personas completamente diferentes. Personas que tienen procedencia diferente. Jesús es judío y esta mujer es samaritana. Esa es una de las diferencias. Otra diferencia es que Jesús es varón y aquí tenemos a un varón hablando con una mujer. Ella es mujer. Entonces, esta diferencia tiene mucho que ver también porque los hombres y las mujeres no se trataban en público. No había conversaciones, no era normal que un hombre y una mujer hablaran sin ser conocidos. Bueno, ni siquiera siendo conocidos podían hablar. Y menos siendo ella samaritana y siendo él judío. Pero Jesús rompe esas barreras. Jesús rompe las barreras y él se atreve a hablarle a ella y se puede notar perfectamente que Jesús utiliza un pretexto o utiliza un motivo, más bien digamos un motivo para no llamarle pretexto. Jesús tiene sed, él está acercándose y usa como motivo para comenzar la conversación, le pide agua a la mujer. Es como cuando uno quiere comenzar una conversación con alguien desconocido y uno le pide la hora, ¿verdad? Bueno, eso pasaba antes, ¿verdad? Cuando tal vez uno no andaba un reloj, entonces quería saber la hora. Disculpe, ¿qué hora es? Algo parecido está pasando aquí. Él le pide a ella agua, porque él tiene sed, él quiere beber. Le dice, dame de beber, porque la mujer había llegado al pozo a sacar agua. Hay muchas historias, hay muchas otras eventos relacionados, muchos otros elementos que tienen que ver con la presencia de la mujer en ese momento. Dice que eran casi las 12 del día. De manera que se trata de un momento en el cual, según los estudiosos, no llegaba mucha gente. Era el momento más solitario. Era cuando menos gente llegaba a sacar agua, porque era cuando el sol estaba en su apogeo. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué llegó esta mujer? Bueno, es
posiblemente por la fama de ella, posiblemente porque ella había tenido 5 maridos, lo cual podemos leer más adelante. Entonces, ella no parece que hubiera sido una mujer de buena fama. Entonces, por eso es que ella escogía esa hora, la hora del mediodía. Pero Jesús estaba ahí y a Jesús no le importa conversar con una mujer de mala fama. A él no le importa. Entonces, establece esta conversación y como ya lo dijimos hace un rato, le pide de beber. Así comienza Jesús la conversación con esta mujer. ¿Qué tiene que ver esto con el evangelismo? Bueno, esto es buenas nuevas, esto es buenas noticias porque significa que cualquier persona que esté en las condiciones que se encuentra esta mujer, por más marginada que sea esta persona, por más culpable que se sienta, por más, digamos, por más barreras que sienta que le pone la sociedad, no importa. Jesús siempre se le va a acercar. Esa puede ser la primera enseñanza que estamos sacando aquí. Si Jesús vino a buscar y a salvar a los pecadores, eso dice claramente, ¿verdad? El evangelio. Él vino por los pecadores, él vino por las personas que reconocen su necesidad de ser salvas, que reconocen su necesidad de ser restauradas espiritualmente. Él vino por las personas que aceptan que están alejadas de Dios, las personas que vuelven a ver para adentro y reconocen que han sufrido alienación, que se sienten indignas de la presencia divina. Esa es la clase de personas por las cuales Jesús vino. Entonces, esta enseñanza por ahí comienza, ¿verdad? A Jesús no le importa la clase de persona que uno es. ¿Verdad? A la sociedad le puede importar. Habrá gente que lo margine a uno. Habrá gente que lo vuelva a ver a uno como alguien que es de mala fama, tal vez. Habrá gente que lo vuelve a ver a uno como una persona que no merece. Es más, incluso puede ser que haya gente que lo critique a uno porque uno va a una iglesia y porque tal vez no les parece que la forma de ser de uno es congruente con estar asociado con una iglesia. Entonces, es decir, todo lo que sea marginación, todo lo que sea distanciamiento que otras personas produzcan contra nosotros por algo que ven en la forma de ser nuestra que no les parece, que les parece inmoral, que les parece poco correcto, que les parece pecaminoso, eso es lo que nos hace candidatos para ser personas a quien Jesús se quiera acercar. El apóstol Pablo lo dijo con esas palabras: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es lo que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo en la primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Eso es lo que dice exactamente. De modo que la condición de pecador es una condición que nos convierte en candidatos, en personas por quienes Jesús tuvo que venir. Cuando Jesús lo agarraron una vez comiendo con publicanos y pecadores, dice el evangelio que los fariseos y los escribas lo criticaron. Entonces, cuando él se dio cuenta que estaban criticándolo, él les dijo que él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, es muy importante que entendamos eso porque mucha gente puede estar creyendo todavía que uno tiene que merecer que Jesús se le acerque a uno. Y eso, ¿verdad? Es muy triste porque si uno tiene que tener méritos para que Jesús quiera venir a mi vida, entonces, ¿verdad? Estamos mal porque Jesús no vino, dice, yo no vine por justo, yo no vine a llamar a justos, dice, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hay otra enseñanza muy importante aquí. Notemos que fue Jesús el que inició la conversación
con la samaritana. Fue Jesús el que la inició. Eso es muy importante porque significa entonces que la iniciativa de salvar la tiene Jesús. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que inicia la búsqueda del pecador. Esto es muy importante también porque significa que su interés de salvar proviene de él. Y eso es muy, muy interesante porque mucha gente que ni siquiera tenía interés de ser salva, fueron personas a quienes Jesús llegó, fueron personas a quienes Jesús se les acercó o envió un obrero suyo para que se les hablara de esta salvación. Muy importante esto, ¿verdad? Muy importante entender que estamos hablando de gente marginada, gente alienada, que es la gente por la cual Jesús vino. Y a nosotros nos cuesta mucho entender eso, porque nosotros que estamos yendo a una iglesia, ¿verdad? Nosotros estamos, ¿verdad? Posiblemente con el tiempo, uno sin darse cuenta, desarrolla una actitud que no es humilde, que no es una actitud de persona que tiene necesidad. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a llamar a los pecadores, de los cuales, tome nota de lo que sigue, yo soy el primero. Es decir, esa actitud de que yo soy pecador, por quien Jesús vino, nunca debe cambiar. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos una actitud humilde de que somos pecadores. No significa que hemos seguido en el pecado, pero sí significa que seguimos siendo personas potencialmente pecadores. Es decir, seguimos siendo débiles. Y eso, esa actitud humilde, ¿verdad? De persona que tuvo necesidad de que Jesús viniera a salvarla, es la que se mantiene toda la vida, porque es lo que nos va a permitir entonces nosotros tener cercanía con las personas que son pecadores, porque vamos a poder acercarnos a ellos sin condenarlos, sin juzgarlos. Porque cuando uno juzga, cuando uno ve a otra persona, le parece que esa persona es inferior a uno moralmente, y uno empieza a juzgarla, uno empieza a compararse con esa persona, entonces comete ese error, ¿ve? Porque se está creyendo, se está poniendo en la posición de alguien por quien Jesús no vino, entonces, ¿lo ven? Porque tiene una actitud de juicio en contra, y eso sucede aún dentro de las iglesias. Aún dentro de la misma iglesia, a veces ha pasado que alguien juzga a otro dentro de la misma iglesia, y en lugar de salvarlo, en lugar de restaurarlo, lo que hace es verlo como una persona de quien hay que apartarse. Eso pasa, y es muy triste, pero esa no es la actitud de Jesús. Jesús se acercó a esta mujer. No le importó que fuera mujer, no le importó que fuera samaritana, no le importó que fuera una pecadora, que había tenido ya 5 maridos. Imagínense usted. Solo ahí hay una gran enseñanza. Solo ahí, ¿verdad? En ese acercamiento que inició Jesús. Ahora veamos otra enseñanza. ¿Qué les parece a ustedes el hecho? Bueno, veamos la reacción de la mujer, ¿verdad? Dice en Juan 4:9, dice, la samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú que eres judío? Ahí está, ella está extrañada, ¿verdad? ¿Cómo es que tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Y luego aclara, ¿verdad? Aclara Juan, y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Tomemos nota ahora de la respuesta que le da Jesús. Le dice Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice,
dame de beber. Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Esto es muy importante. Esas palabras con que Jesús le responde a ella. Si conocieras el don de Dios. Es decir, lo que Jesús le está diciendo a ella es que la pregunta de ella no tiene lugar, no tendría lugar, razón de ser. Si ella supiera con quién es con quien está hablando. Si ella conociera el don de Dios, ¿qué significa eso? Si ella conociera el don de Dios. Dice, tú le pedirías, más bien. Es muy importante que nosotros meditemos un poco, ¿verdad?, en esto que Jesús está proponiéndole a ella, que si ella conociera el don de Dios. Claro, ¿verdad?, podemos seguir leyendo para entender de qué está hablando Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo eso, entonces ella, ¿verdad?, cuando Jesús le dice, más bien yo soy el que podría darte a ti agua viva, ¿verdad? Cuando Jesús le habla, le hace su oferta de agua viva, entonces ella le dice, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? Entonces le sigue diciendo la mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Ahí nos aclara más Jesús qué quiso decir con esa oferta de agua viva, que la mujer no sabía, que la mujer no conocía. Si ella hubiera conocido, si ella hubiera entendido de qué se trataba esa oferta que él estaba haciendo, entonces ella lo pediría. Ella querría entonces beber de esa agua. Es muy importante que meditemos en lo que esto significa, porque así comenzamos nosotros en las cosas de Dios. Nos pasa lo mismo que a ella. Nosotros no estamos conociendo el don de Dios. Nosotros cuando comenzamos en las cosas de Dios, en realidad no estamos entendiendo bien de qué se trata. No estamos entendiendo bien lo que significa, el valor que tiene, el beneficio que nos podría producir. No lo estamos entendiendo. Al comienzo cuesta mucho entenderlo. Por eso Dios tiene que tomarse un tiempo con nosotros para que nosotros lleguemos a entender. Y más bien entonces, en lugar de que se nos ofrezca, en lugar de que a nosotros se nos acerque el Señor, nosotros vamos a querer acercarnos a Él para pedirle a Él que nos dé esa agua, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Lo que le pasaba a esta mujer nos pasa a nosotros también. Si nosotros entendiéramos, si nosotros conociéramos el don de Dios, si nosotros conociéramos eso, y si entendiéramos qué es esa agua viva que ofrece Jesús, qué significa, en qué consiste, para qué sirve esa agua, lo que representa ella, si nosotros tuviéramos ese conocimiento, nosotros estaríamos pidiéndole a Él permanentemente que nos llene con esa agua. Estaríamos haciéndolo. Estaríamos todos los días entonces nosotros buscando la manera de que verdaderamente se nos colme el corazón de eso que Él ofrece, de esa espíritu que Él ofrece. Dice que esa agua se convierte entonces en una fuente que fluye para vida eterna. Entonces, vamos a tratar de comprender esto un poco más, ¿verdad? Vamos a tomar un poquito más de tiempo para entender de qué está hablando Jesús. Y para poder entenderlo, voy a hacerles un recordatorio, ¿verdad? Por ejemplo, de lo que dice, de lo que escribe el apóstol Pablo.
allá en Gálatas capítulo 5, donde dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez, ¿verdad? Voy a repetir las palabras que escribe Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego sigue escribiendo. Dice, las obras de la carne son, y menciona un montón de pecados feos, ¿verdad? Entre ellos los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y las enemistades. Oigan, dice, esas son obras de la carne. Y luego dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, usted puede ver ahí claramente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús cuando dijo, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que se convertirá en él en una fuente que fluya para vida eterna. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús? Jesús lo que está diciendo es que él ofrece algo, pero la persona que no bebe eso que él ofrece, la persona que sigue bebiendo el agua de la cual se vuelve a tener sed, representa a la persona que todavía sigue satisfaciendo los deseos de la carne. A eso es lo que representa, ¿verdad? Vea lo que dice el apóstol Pablo. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vea lo que dice Jesús. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Entonces, ¿qué significa eso? El agua de la cual se vuelve a tener sed es la costumbre de todo ser humano de satisfacer los deseos de la carne. Esa es la naturaleza nuestra. Esa es la forma de ser nuestra, natural, lógica de todo ser humano. Es decir, hacer todo lo que su carne le pide. Y para poder ser salvos de eso, para poder superarlo, para poder nosotros ser personas que ya dejemos de beber del agua de la cual se vuelve a tener sed, cuyas obras son pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, por decir alguna de las cosas, ¿verdad? Porque cuando uno ve pleitos, cuando uno ve enemistades, cuando uno ve contiendas entre las personas, es por eso, es porque están satisfaciendo los deseos de la carne. Su carne le pide pelear, su carne le pide entrar en enemistad con X o Y persona. Su carne le pide tener, ¿verdad? Celos, iras. Su carne le pide llenarse de ira. Son personas que satisfacen los deseos de la carne. Entonces, están bebiendo del agua de la cual se vuelve a tener sed. La persona que nunca está satisfecha, la persona que nunca se siente plena, que siente que espera que otras personas sí están disfrutando, pero ella no. Entran los celos y entran las envidias también. Pues todo esto es el agua de la cual se vuelve a tener sed. Y Jesús dice, pero yo les ofrezco a usted agua viva, agua de la cual quien la bebe no vuelve a tener sed jamás. Y ve lo que dice, sino que se convertirá en él o en ella en una fuente que salta para vida eterna. Estamos hablando de la persona entonces que anda en el Espíritu. Y que por andar en el Espíritu, vea lo que dice el apóstol Pablo, dice que el fruto del Espíritu, o sea, esa agua que salta para vida eterna, es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley, mas los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Entonces quiere decir que la persona que aprende a vivir, a beber de esa agua que da Jesús, o sea, aprende a andar en el Espíritu, y el fruto que va a salir de esa persona, que sale para vida eterna, es eso. Es todo esa lista de 9 frutos, o ese fruto de 9 diferentes elementos, entre los que sobresale el fruto del amor. Esa persona puede amar, entonces. Esa persona puede perfectamente, entonces, ser mansa. Dice, la mansedumbre, ¿verdad? La mansedumbre como fruto del Espíritu, por andar en el Espíritu, por estar bebiendo de esa agua que Jesús dice, de la cual no se vuelve a tener sed, le produce satisfacción, le produce plenitud, le produce llenura. Esa persona entonces ya no tiene necesidad de pelear, ya no tiene necesidad de tener celos de nadie. Esa persona puede poner en práctica aquel proverbio que dice, la blanda respuesta calma la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esa persona, cuando lo ofenden, puede dar una blanda respuesta. Y en lugar de dar palabra áspera, ¿verdad?, que hace subir el furor, entonces responde con mansedumbre, porque se siente plena, no siente que esté perdiendo algo. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, ya no tiene necesidad de que le impongan una ley para poder ser una persona santa, una persona limpia, una persona llena de paz, una persona llena de amor, una persona benigna, una persona bondadosa, porque ya crucificó la carne con sus pasiones. Eso fue lo que Jesús le ofreció a esta mujer cuando le dijo, el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Este es el resultado práctico. Este es el resultado concreto, palpable, visible en una persona a quien Jesús se le ha acercado y que ha entendido el don de Dios y que le pide a Dios que le dé ese don. Ve lo que dice. Volviendo al pasaje, ¿verdad? Juan capítulo 4, versículo 10. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que Jesús ha venido a nosotros para que nosotros conozcamos ese don de Dios que Él nos trae, y que si nosotros lo conociéramos, entonces le pediríamos que nos dé esa agua viva para no volver a tener sed jamás de las cosas que tienen sed, de las personas que se sienten incompletas, las personas que todavía no se les ha colmado el corazoncito todavía de satisfacción y tienen que ver cómo lo satisfacen. Esto pasa mucho en las relaciones, pasa mucho especialmente en las parejas. Hace poco hablaba con unos varones acerca de que se quejan mucho. Era un varón que se estaba quejando mucho de su pareja, que era solo dar quejas y quejas y quejas de la forma como su pareja, mujer, le trata, ¿verdad? Cómo le habla, cómo lo desanima, cómo lo frustra. Entonces era quejarse y quejarse y quejarse. Y entonces yo le dije un día, le digo, vea, con esa quejadera suya, lo que usted está dando a entender es que usted no está completo en Cristo, ¿verdad? Porque usted lo que está dando a entender es que la persona que a usted lo va a completar es esa pareja suya, es esa
mujer de la cual usted se queja, que usted quisiera que se portara de una manera que a usted le haga sentirse completo. Usted siente que esa mujer no está cumpliendo con todo lo que debe cumplir para usted sentirse feliz. Usted quiere que esa mujer le haga feliz a usted. Entonces, usted le está dando a entender a ella que quien tiene el poder para darle a usted plenitud y hacerlo sentirse completo es ella. Y no, ella no tiene ese poder. Ese poder solamente lo tiene Cristo Jesús. Es más, déjeme decirle, le digo yo, ¿verdad? Que si usted aprendiera, si usted aprendiera a sentirse completo en Cristo, si usted bebe esta agua de la cual no se vuelve a tener sed, entonces esta mujer lo va a respetar. Esta mujer va a ver en usted que ella no es quien lo completa, que es que usted ya viene completo a la relación. Ya usted viene como una persona íntegra, como una persona plena. Usted ya viene como un varón lleno del Espíritu Santo. Entonces, un varón que tiene esa característica es un varón cuya pareja mujer descansa de él. O sea, ya ella deja de sentir ese peso gravoso, esa carga que se le impone a ella. Muchas veces los hombres, los varones le imponemos a nuestras mujeres, son responsables de hacernos sentir bien a nosotros, de darnos plenitud, de darnos llenura, ¿verdad? Entonces, cuando somos así los varones, estamos dando a entender que estamos queriendo beber agua de la cual siempre se vuelve a tener sed. Pongámoslo así, una relación con una pareja es esa agua de la cual siempre se vuelve a tener sed. Pero la persona que bebe del agua de la cual no se vuelve a tener sed, que es Jesús, entonces ya su pareja deja de ser alguien de quien estamos pendientes toda la vida, de cómo tiene que tratarnos, cómo tiene que ser. Más bien liberamos a esa persona de su responsabilidad de darnos plenitud, porque ningún ser humano tiene el poder de darnos ni un hijo, ni un padre, ni madre, ni pareja, ni amigo. Nadie tiene el poder, ni nadie tiene la capacidad de darnos plenitud a nosotros. La plenitud, la llenura, el único que la puede dar es Jesús, el agua que Él nos da. Entonces, hemos explicado esto de esta manera con el fin de que meditemos y pensemos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús? ¿Verdad? Jesús vino a buscar y a salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? ¿Quiénes somos los pecadores? Los pecadores somos todos los seres humanos que por naturaleza nos sentimos incompletos, nos sentimos alienados, nos sentimos que no estamos, que no tenemos suficiente. Entonces, por eso pecamos, por eso buscamos la manera de estar llenando nuestro corazoncito de experiencias, de sensaciones, de cosas, de placeres, tal vez, de satisfacciones que no son lícitas. Eso es lo que nos pasa a nosotros, eso es lo que nos vuelve pecadores, porque no hemos aprendido a ver en el Padre a aquel en quien podemos encontrar plenitud, en quien podamos sentirnos completos y no necesitamos aprender a ver a Dios como aquel que es suficiente. Cuando la presencia de Dios es suficiente en nosotros, pues cesa completamente toda insatisfacción, cesa completamente todo descontento. Dejamos entonces de andar tratando de satisfacer los deseos de la carne y empezamos entonces a andar en el Espíritu. Y como resultado de ello, vamos a dejar de pelear, vamos a dejar de tener enemistades, vamos a dejar ¿entiendes? De tener contienda, vamos a dejar de tener celos, vamos a empezar a ver el amor, vamos a empezar a ver el gozo y vamos a empezar a ver la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
llenará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los afanes de la vida vamos a poder enfrentarlos con altura, con una actitud buena, sin ese sentimiento de que se nos está viniendo el mundo encima, no, sino que vamos a andar por encima de la vida en la barca de Jesús. Muy bien, espero que este estudio nos haya ayudado. Espero que sí, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, algún comentario, podemos hacerlo ahorita. ¿Creen ustedes que esto ayude a una persona? Hermano Carlos, acuérdese que tiene que activar el micrófono. Si alguien quiere decir algo, tiene que hacerlo activando el micrófono. Adelante, hermano. Hermano, tengo una pregunta en el versículo 10, donde usted habló del don de Dios, ¿verdad? Usted nos explicó del agua viva, ¿verdad? Que tuvo una explicación muy tremenda, pero no nos explicó en una definición completa acerca del don de Dios. Bueno, hermano, yo entiendo, hermano Carlos, que aquí el don de Dios está representado por el agua. El agua. Jesús está a la par de un pozo, ¿verdad? Y ahí mismo está la mujer. Hay un pozo, ¿verdad? Un pozo del cual hay que extraer agua. Agua, ¿verdad? Literalmente hablando. Y esa agua, Jesús dice, representa, usted sabe que el agua de un pozo está estancada, ¿verdad? A esa agua no se le puede llamar agua viva porque está estancada. El que fluye es el agua viva, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de agua, ¿verdad? Está el pozo que dice Jesús, de la cual se vuelve a tener sed, pero el agua que yo le voy a dar a ustedes es agua viva. Entonces, esa agua viva la usa como una imagen de lo que él ofrece, del don, ¿verdad? Pero hablemos un poquito más del agua viva literal. El agua viva literal es el agua que fluye, es el agua que emana de un manantial y que va por una, ¿verdad? Que va por una corriente, ¿no? Que va recogiendo caudal de agua y esa agua cristalina, esa agua fresca que brota del manantial y que fluye, se le llama agua viva. Y la agua viva, literal, es la que Jesús usa como simbolismo del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, el que beba de esta agua, dice, no tendrá sed jamás. Ve lo que dice. Más bien, el agua que yo le daré, o sea, hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La persona que bebe de esa agua, o sea, la persona que se convierte, la persona ¿verdad? Que se arrepiente de sus pecados, que confiesa que Jesús, es decir, entra en el proceso de regeneración, es bautizado, ¿verdad? Para perdón de pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Esa persona está recibiendo el don de Dios, ¿verdad? Acuérdense lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Como dice en Hechos 5:32, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo ha sido dado a los que le obedecen. Entonces, nosotros somos depositarios del don, de ese don, que es don de Dios, el cual Jesús nos da a nosotros. De la persona, ¿verdad? Que tiene el don, anda en el Espíritu. Entonces, ahí es donde se le hace realidad aquello de que no vuelve a tener sed jamás, porque le entra el contentamiento, le entra la paz, le entra, ¿verdad? El gozo, el amor, la mansedumbre,
dominio propio. El dominio propio es muy importante porque significa que entonces vive una vida santa, una vida donde se abstiene de contaminación. Es como resultado de que anda en el Espíritu. No es que logra, no es que lo logra, sino que el Espíritu le empodera. La presencia del Espíritu le hace entonces aborrecer las obras de la carne. Le nace tener dominio propio, ¿verdad? Son frutos que nacen del Espíritu. ¿Alguna pregunta? Sí, hermano. Es que, digamos, yo me voy a Romanos 12:2, ¿verdad? Bueno, bueno, sí, perfecto. Y nos dice que no nos conformemos a este siglo. ¿Ve? Gracias, hermano. No nos conformemos a este siglo. Uh-huh. Entonces, sino transformados por medio de la renovación. ¿Ve? Sí, hermano, es otra forma de explicarlo, hermano. Tiene que ver con un cambio en la mentalidad. Por eso yo pienso que cuando uno entiende esto, le cambia la mente. Y la persona necesita entonces, de forma deliberada, como resultado de lo que ya recibió, ¿verdad? Porque ve lo que dice el versículo 1, Romanos 12:1. Dice, hermano, yo les ruego por la misericordia de Dios. ¿Ve? O sea, ¿a qué se refiere con las misericordias? O sea, eso que ya Él nos dio, que es salvación, que ya no hay ninguna condenación, ¿verdad? Como dice capítulo 8 Romanos, que se nos ha dado el Espíritu y que nosotros nos ocupemos del Espíritu, porque ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, todo ese don de Dios, toda esa misericordia debe ser la motivación, ¿verdad? Para yo ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y para yo ya no seguir conformando mi mente a este siglo, a este mundo, sino dice ser transformado por medio de la renovación de la mente para comprobar, el resultado, comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y perfecta, correcto. Entonces, ese es el don de Dios, ¿verdad? El don de Dios implica todo eso. Exactamente. Ese es lo rico. Y que si nosotros lo conocemos, entonces lo vamos a pedir, ¿ve? Porque si conocieras el don de Dios, tú lo pedirías. Le vamos a estar pidiendo a Dios que nos ayude a tener esa renovación y que vamos a estar comprobando, oigan bien, comprobando la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Es decir, correcto, esa experiencia de lo bueno, de lo agradable, de lo perfecto que es estar en esa renovación de la mente, nos va a motivar entonces a querer nosotros estarle pidiendo que nos dé, estarle pidiendo que nos dé, ¿eh? Porque nosotros aceptamos que somos pecadores, aceptamos que somos débiles y que solamente su presencia nos puede generar a nosotros esto de lo cual tanto carece todo ser humano, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Gracias, hermano. Gracias, hermano, por su participación. Bueno, muy bien. Entonces, como no tenemos más preguntas, recordemos que esto queda grabado, ¿verdad? Y pues se va a publicar. Esto queda grabado en un video que se postea en YouTube y el hermano Rocky lo postea en el chat de la Iglesia de Cristo en Heredia y también en el chat de Estudios Bíblicos Internacionales. Así que vamos a estar, ¿verdad?, pendientes de que se postee ese video, ¿verdad? Para poder compartirlo con personas que no hayan podido verlo el día de hoy. Vamos a terminar con una oración entonces. Vamos a pedirle al hermano, yo entiendo que el hermano Henry está metido en un lugar donde hay otras personas que son compañeros de trabajo y por eso no puede. Estoy en casa, hermano, estoy en casa. Ah, perfecto, hermano. Entonces, ¿está en Costa Rica o en Nicaragua, hermano Henry? Aquí en Costa Rica. En Costa Rica. Muy bien, hermano. ¿Nos puede dirigir en una oración de despedida, hermano, por favor? Muchas gracias, hermano. Rocky tiene un anuncio, espérese. Hermano Rocky, adelante.
Ay, buenas noches. Es que tenemos una invitada, que es la hermana Nancy, y ahora en la oración tal vez podríamos orar por la recuperación de su ojito. De Nancy. Nancy, ¿nos cuestas un poquito? ¿Qué es lo que necesitas que oremos? Puedes hablarnos, Nancy, no te preocupes. Bueno, muy bien. Aparentemente Henry, Nancy necesita que oremos por ella, por que se recupere de algo que tiene en un ojo. Ok, Adelante. hermanito. Está bien. Terminamos con esta Bien, oración oremos. entonces. Bien. Oremos. Bendito y soberano Padre, que estás en el cielo y en todo lugar. Gracias, Señor, porque nos da los medios para comunicarnos, Señor, entre hermanos, para aprender, Señor, siempre tu palabra. Gracias, Señor, por la gran salvación, por nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre, que derramó su sangre, Señor, para sentarnos en lugares celestiales. Queremos suplicarte, Señor, por Nancy, que tú puedas ayudarla, bendecirla, tenga misericordia de ella. Tú sabes la necesidad que ella está pasando. Padre, para que tu nombre sea glorificado, Señor, por nosotros aquí en la tierra y por la familia de ella. Gracias, Padre, por estos estudios. Gracias por tu palabra escrita. Gracias por tu Santo Espíritu. Y ahora, Señor, que vamos a descansar. Te suplicamos, Señor, que nos des un bello descanso. Si de tu voluntad tengamos un bello y hermoso amanecer. Gracias por tu siervo, Señor, que ha puesto en tu iglesia, Señor, y por los dones que le ha dado a cada uno de ellos. Estas cosas suplicamos y damos gracias a través de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos y damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Eugenia. Gracias, Carlos, Nancy, Henry, Mara y Nora. Gracias por su participación con nosotros. Gracias, Rocky, por haber sido el huésped de esta reunión.